ha permitido estar en este lugar. Gloria a Dios. Santo y alabado eres, Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie un poco más. Oh, gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu de Dios, por todo lo que tú estás haciendo, Dios mío. Yo estoy seguro, Espíritu Santo de Dios, que desde que iniciamos, Señor, en este lugar, aleluya, ha habido un mover de tu presencia. Wow, yo puedo sentir tu esencia, Rey. Rey de gloria. Yo puedo sentirte en esta casa. Yo te puedo sentir, Señor. Tú estás en este lugar. Tú te mueves en medio de tu pueblo, en medio de la alabanza, en medio de la adoración, Señor. Hay un mover especial. Hay un silbido apacible de tu presencia, Rey. No podemos estar en este lugar si tú no estás, Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias. Gracias por ser nuestro amigo y nuestro ayudador, Señor. Gracias, Señor, por ser nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación, Espíritu Santo. He aquí un pueblo, Señor, que no ha venido a escuchar voz de hombre, Padre. Ellos han venido a escuchar tu palabra, Espíritu Santo. Que tu palabra penetre, Señor, los corazones, Espíritu Santo. Y aquellos que están dormidos, Espíritu Santo, tú lo despiertes, tú lo levantes, Señor. Aquellos que están heridos, tú les sanes. Y aquellos que están enfermos, Dios, ellos puedan ver un milagro de tu amor, Espíritu Santo. Señor, te amamos, Rey, te bendecimos, Señor. Porque estamos aquí, porque estamos necesitados de ti, Señor. Estamos necesitados de una palabra tuya, Señor. No queremos nada más, Señor, que estar aquí en tu casa. Es mejor un día en tu casa que 1000 fuera de ello, dice tu palabra, Jesús. Sin fuerza, en medio de problemas, en medio de dificultades, Señor, hemos decidido venir a tu casa, Padre, y levantar manos santas, Rey. Porque en ti son nuevas, Señor, nuestra fuerza. En ti, Espíritu Santo de Dios, nos levantamos, Señor, una vez más. Y aún allí cuando no tenemos fuerza, tu palabra dice que tú nos levantas como las águilas, Señor. Que correremos y no nos cansaremos, Jesús. Que caminaremos, Señor, y no nos fatigaremos. Padre, gracias, Señor, porque tú estás aquí. Permítenos, Señor, recibir tu palabra. Y lo que tú has puesto en mi corazón, Dios mío, permíteme transmitírselo a tu pueblo, Señor. Y que también yo pueda recibir, Padre, esa palabra. Tus palabras son vida, Señor, y son espíritu, Padre. Recibe toda gloria y toda honra en el nombre poderoso de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. La palabra que vamos a estar leyendo está en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Señor, bendecimos tu palabra, Espíritu Santo, y te damos gracias por ella. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, estos les acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y dice la palabra, y no le podían replicar a estas cosas. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué tremendo es Jesús. La palabra dice que él va a casa de un gobernante, porque él estaba claro que él había venido a hablar del reino de Dios. Y él sabía que tenía que comenzar por la cabeza. Y dice que va directo a casa de un gobernante. Y ve allí a un hombre hidrópico. Un hombre hidrópico era alguien que tenía retención de líquido. Era como un líquido que se le albergaba en alguna parte del cuerpo. Algunos lo tenían en el estómago, otros en la espalda. Pero este hombre estaba enfermo. Lo que estaba pasando allí era que ellos estaban delante de la necesidad, pero ellos no la veían, porque todo lo de ellos era una apariencia. Todo lo de ellos era un fantameo, como decimos nosotros. Querían siempre estar sentados en las primeras sillas. Y cuando había una necesidad, los rechazaban, los despreciaban. Y Jesús los confronta. Y Jesús le dice: pero ¿cuál de ustedes, aunque sea día de reposo, si su buey o su asno cae en un pozo, no lo coge y lo saca de aquel lugar? Ellos quedaban callados. Pero la palabra dice que mientras él entraba a aquel lugar, algunos les acechaban. Porque hay gente que no hace la obra de Dios, pero mientras tú la estás haciendo, ellos te están acechando a ver lo que tú estás haciendo. Ellos están viendo lo que tú haces. Te siguen en todas las partes para ver lo que tú estás haciendo. Te tienen en asedio. Te quieren acorralar. No para corregirte, ni para levantarte, para su... Y eso era lo que ellos hacían. Ellos acostumbrados a eso. Por eso Jesús no le pidió opinión para sanarlo. Jesús era tremendo. Jesús va delante de ellos y supuestamente lo que ellos tenían que hacer delante del pueblo, Jesús lo hace relajando eso. Jesús agarra a este muchacho hidrópico y lo agarra y lo toma de la mano y lo sana sin decir palabras, sin mediar palabras con nadie. Jesús estaba claro de lo que tenía que hacer. Llega y toma el muchacho y lo sana y lo despide de aquel lugar sano. Y llega y le refiere otra parábola diciéndole, porque veía cómo ellos se sentaban en la primera silla. A ellos les gustaba eso. Y Jesús lo ve cuando ellos vienen toditos sentándose en la primera silla, en los primeros asientos. Y le dice: cuando sean invitados a boda, no se sienten en la primera silla ni en los primeros asientos, para que no vaya a ser que el que lo invitó a ustedes venga y le diga a otro más distinguido que tú: ven y siéntate ahí. Y venga tú entonces con vergüenza y tenga que ocupar el último lugar. Porque cualquiera que se enaltece va a ser humillado, pero el que se humilla, dice la palabra de Dios, va a ser enaltecido. Y qué tremendo es Jesús. Jesús le está diciendo en otras palabras: hoy ustedes están adelante, pero hay un pueblo que ustedes están rechazando, que yo voy a levantar y que va a ser mi iglesia, y que se van a mover a mi senda, Kimanama senda. Se van a mover en milagro, en sanidad, en prodigio. Y Masaya Kanda Kima. Se van a mover en otra dimensión. Quizá ellos no tengan la misma vestimenta que ustedes. Quizá ellos no vistan de blanco ni de santidad. Pero cuando ellos abran la boca, algo va a acontecer en lo sobrenatural. La palabra dice: cuando ustedes hagan banquete, no inviten a sus hermanos, ni a sus vecinos, ni a sus amigos ricos. Déselo a los pobres, a los mancos y a los cojos, porque ellos no se lo pueden pagar. Pero esos ricos, ellos les pueden devolver el favor.
Porque a ellos les gustaba eso. Y luego les refiero otra parábola. Porque ellos estaban sentados, él estaba sentado con sus discípulos. Y los discípulos, uno de ellos le dice: Señor, bienaventurado el que se siente contigo a comer pan en el reino de Dios. Y Jesús le refirió otra parábola y le dijo: un señor hizo una gran cena y mandó a invitar a muchos. Y a la hora del banquete, a la hora de la cena, dice a su siervo, a decirle: ve y dile que ya todo está preparado, que ya todo está listo. Y dice la palabra de Dios que el siervo fue. El siervo fue uno por uno, pero dice la palabra que todos a una empezaron a excusarse. Uno dijo: yo compré una hacienda y tengo que ir a verla. El otro dijo: yo compré 5 yuntas de buey y yo tengo que ir a probarlo. El otro dijo: yo me casé y yo no puedo ir. Dice la palabra que el siervo volvió donde su señor y le dijo: Señor, y hice yo como mandaste. Y todos se excusaron, no quisieron venir. Dice la palabra que el Señor se enojó y le dijo: ve por la calle, ve por la plaza y trae a los mancos, a los cojos, a los ciegos, tráelos. Dice la palabra de Dios que aquel siervo vuelve y sale y va por todas partes. Y cuando regresa dice: Señor, yo hice como tú dijiste, pero aún hay lugar. El Señor entra como en un estado de desesperación. Le dice: no, ve por los vallados, ve por los caminos, fuérzalo a entrar. Él no le dice: ya invítalo, no. Él le dice: fuérzalo a que entren a mi casa, porque es necesario que se llene mi casa. Y el Espíritu Santo hablaba a mi corazón y me decía: ese Señor es Dios. Ese Señor que hace esa gran cena, esa gran boda, esa gran cena es Dios. Y Él está diciendo a su pueblo que ya todo está preparado, que ya todo está listo. Y está invitando a mucha gente, a muchas almas, para que se salven, para que puedan disfrutar de ese banquete. Pero hay muchos que no aceptan el llamado. Empiezan a excusarse como hacían estos hombres. No, yo tengo tal y tal ocupación. Yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer aquello. Dice la palabra de Dios que el siervo fue y hizo como el Señor le había mandado. Pero ese siervo son los ángeles de Dios, los que le sirven a Dios. Dice la palabra de Dios que cuando este siervo fue a esos lugares que fue buscando y todavía quedaba lugar, el Espíritu Santo trae una experiencia a mí que yo ni recordaba. Y fue de alguien que Dios le permitió tener esa experiencia. Y Dios le mostraba esa gran cena. Y en esa gran cena había muchas personas sentadas, pero había muchas sillas que estaban vacías. Y estaban las vestimentas ahí. Y el Espíritu Santo me dijo: ¿tú sabes de qué lugares que está hablando? Ahí en esa escritura. Me dijo: esos lugares que está hablando es de muchas vestimentas que se van a quedar esperando a sus santos. Porque no todos se van a salvar, mas sin embargo ya Dios tiene preparada esa vestimenta para ellos. Porque el deseo de Dios es que todos nos salvemos. Ese es su deseo. Eso es lo que Él tiene en su corazón. Pero muchos no van a llegar a aquel lugar. Y esa vestimenta se van a quedar esperando a esas almas que quedaron de llegar a aquel lugar. Es tremendo porque todo lo que hemos leído trata de ese supremo llamamiento que Dios le hace a las personas, a las almas, para que se salven. Aquí han venido un sinnúmero de predicadores. Debería estar esta iglesia abarrotada de personas. Todos predican la salvación de las almas, el arrepentimiento. Mas sin embargo muchos vienen aquí con la necesidad, con el deseo de aceptar a Dios, y vuelven y se van y no lo aceptan. Qué tremendo que usted dirá: pero ¿qué llamamiento es ese que usted me está hablando? ¿Qué supremo llamamiento es ese? La palabra de Dios dice en el libro de Marcos 16:15 que el Señor le dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en su mano serpientes, tomarán cosas mortíferas y pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán.
Pero qué tremendo que el primer pecado que viene al ser humano en el Génesis dice que fue la desobediencia. Ese fue el primer pecado que vino en el Génesis, que por eso fue que no vino la muerte. Mas sin embargo, el mismo Jesús ahora en persona dice: id por todo el mundo y prediquemos el evangelio a toda criatura. Y no muchos están predicando el evangelio. Y están cayendo en el mismo pecado que nos apartó en el principio, en la desobediencia. Y Dios le hace ese llamado a todo el mundo: usted no tiene que ser ministro, usted no tiene que ser pastor, usted no tiene que ser evangelista. Por eso es que la palabra dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Va a haber mucha sorpresa en el cielo. Van a haber sorpresas. Porque esto no es por apariencia. Es que el que no vive esta palabra y acepta el llamado que Dios le ha hecho, va a tener consecuencias serias, consecuencias eternas. Porque si a ti no te interesa lo de Dios, si tú no te ocupas de lo de Dios, ¿cómo tú quieres que Dios se ocupe de lo tuyo? Y qué tremendo cuando tú tomas la decisión de servirle a Dios, cuando tú aceptas ese llamado. Dios te transforma, Dios te equipa, Dios te da la habilidad, te da todo lo necesario para tú poder llevar a cabo el cumplimiento del propósito que Él tiene. La palabra dice de un hombre llamado Esdras en el libro de Nehemías, en el capítulo 8. Dice la palabra de Dios que él fue a aquel lugar y el pueblo estaba todos reunidos como uno solo en la plaza delante de las puertas de la ciudad. Y a Esdras a traer el libro de la ley. Es como si trajéramos la Biblia. Esto es el libro de la ley para nosotros. Y dice la palabra de Dios que Esdras se paró en un lugar más alto, porque estaba más alto que toda madera. Y dice la palabra de Dios que le dijeron a Esdras: abre el libro. Y Esdras abrió el libro y bendijo a Jehová y bendijo a Dios. Y dice la palabra de Dios que todos estuvieron atentos y todos a uno gritaban: amén, amén, gloria a Dios. Empezaron a humillarse, otros se arrodillaron. Dice la palabra de Dios que él estaba allí con sus siervos, con sus amigos, los levitas, entre otros, y estaban enseñando la palabra de Dios desde el alba hasta el mediodía. El alba es desde las 6 de la mañana, desde que sale el sol, 6 horas predicando la palabra. Y este hombre hablando la palabra 6 horas seguidas ahí, hablándole de la palabra, hablando del evangelio. Dice la palabra de una manera tal que ellos pudieran entender. Mire, hermano, y lo que se desató en aquel lugar, la palabra dice que ellos tuvieron que descender del púlpito, del altar, y ir a consolarlo, porque la gente empezó a llorar, empezó a gritar, empezó a dar gloria a Dios por lo que estaban escuchando. Estaba partiendo el corazón, que estaba caminando entre sus huesos. Esto era un río que estaba corriendo por dentro de ellos. Ellos no sabían lo que estaba pasando. Ellos solamente sabían que estaban recibiendo palabra de Dios. Y esta gente tuvieron que abrazarlo y decirle: no, tranquilo, gócense, porque es día santo de Dios, porque hoy ha venido la palabra. Gócense, y no den porciones a aquellos que no la tienen. Alégrense, porque esto lo quebrantó, aleluya, tremendamente. La palabra también habla de Pedro. Es increíble cuando tú dices sí al llamado de Dios. Un hombre iletrado, sin conocimiento, y en su primera predicación el hombre empieza a predicar de Jesús y empieza a hablar de lo que él había vivido, porque él no iba a hablar tampoco cosas al aire, estaba hablando de lo que él había vivido. Y él le dijo a ellos: escuchen bien esta palabra, porque ustedes conocieron a Jesús y ese hombre fue aprobado delante de señales, y ustedes lo agarraron y lo llevaron delante del concilio y lo mataron, lo sacrificaron ahí en una cruz. Escuchen bien. Y le dijo: acuérdense de lo que dijo David.
David dijo: yo vi al Señor decirle a mi Señor: siéntate a mi diestra. Y el mismo patriarca David, dice Pedro hablando, murió y está enterrado. Pero nosotros somos testigos de lo que pasó con Jesús. A nosotros ustedes no nos van a poder engañar ni meternos lo que no es. Yo estaba ahí cuando Dios lo levantó, cuando Dios lo exaltó y lo sacó de esos dolores de la muerte y lo puso a su diestra. Y a ese Jesús, le decía Pedro, a ese Jesús le fue derramado el Espíritu Santo. Y esto que ahora ustedes ven fue lo que Él derramó sobre nosotros. Aleluya. Qué tremendo era este Pedro. Un hombre que era un violento antes de conocer a Jesús. Y ahora este hombre predicando la palabra con un denuedo que dejaba a la gente boquiabierta. Dice la palabra que ellos se quebrantaron de corazón y se turbaron y dijeron: ¿y ahora qué vamos a hacer? Y Él le dijo: no, arrepiéntanse y bautícense para perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo. Este evangelista nace de aquí, de este lugar, de ese lugar. Un hombre iletrado que no sabía nada de letra. Y dice la palabra que con esa y muchas otras palabras cada día se iban añadiendo más a la iglesia. Y en esa sola predicación, ¿usted sabe cuántos se arrepintieron? 3,000. En la primera predicación de Pedro. Qué tremendo cuando tú dices sí al llamado de Dios. Qué tremendo cuando tú abrazas ese llamado que Dios te hace. Gloria a Dios. La palabra habla también de un hombre llamado Esteban. La palabra dice que tomaron a aquel hombre llamado Esteban. Aleluya. Ese hombre era lleno de gracia, de poder, lleno del Espíritu Santo. Dice que hacía prodigios y milagros y señales delante de todo el pueblo. Y vinieron a él, dice aquí, lo de Alejandría, lo de Asia y lo de todos esos dogmas religiosos que tenían diferentes puntos de vista para contender contra él. Pero dice la palabra de Dios que ellos no le podían resistir a la sabiduría con la que él hablaba. Estaba lleno del Espíritu Santo, ya no era él que estaba hablando. Ellos creían que era con un cualquiera que ellos estaban hablando, y era un hombre lleno del Espíritu Santo. La palabra dice que ellos buscaron personas para persuadirlo y le pagaron, lo sobornaron. Le dijeron: tú vas a decir que este hombre está hablando blasfemia de Dios y del lugar santo. Y así lo hicieron. Y dice que lo llevaron delante del concilio, aleluya. Y citaron al pueblo, y esa gente lo arrebataron y lo llevaron allá delante del tribunal. Y cuando estaban delante del tribunal, pusieron a esos dos testigos que dijeran que sí, que él no paraba de hablar de un tal Jesús. De un tal Jesús que iba a desbaratar el templo y que iba a cambiar su forma de ellos operar en aquel lugar. Y dice la palabra de Dios que cuando estaban en el concilio, el hombre allí no habló. El hombre allí estaba calladito. Pero cuando ellos fijaron los ojos en él, le veían el rostro como el de un ángel. Gloria a Dios, porque es que Dios te va a respaldar a ti. Es que tú no vas a tener que hablar, es porque Él es tu abogado. Aleluya. Cuando te lleven a juicio, le estoy hablando a personas, gloria a Dios, que están aquí en este lugar, que se han levantado contra ellos, hablando todo tipo de calumnia, hablando todo tipo de calumnia. Y como ellos no se atreven a enfrentarse, hacen como hacían estos fariseos, incitan a otros: dilo tú, di tú, para que lo meta en medio. Pero a Dios nada se le escapa. Yo le está hablando a esa gente que lo que le gusta mucho es el chisme. Y como ellos no tienen el valor de enfrentarte, ellos mandan a otro, como hacían estos fariseos. Ellos incitan a otro: ve tú, di esto y di aquello, para calentarte, para meterte en medio a ti. Y ellos seguían al frente, porque ellos creen que la iglesia es de ellos. La iglesia tiene un solo dueño: Jesucristo de Nazaret. Ay, santo Dios.
Gloria a Dios. Y así tenían a aquel hombre allí, acorralado, pensaban ellos. El hombre callado, pero todavía no le habían dado el chance. Era. Cuando él le tocara hablar, entonces ellos iban a tener que escucharle. Estaba tranquilo allí. Dice la palabra de Dios en el capítulo 7, que un sacerdote le dijo, ¿y todo eso que yo estoy diciendo es verdad? Y el hombre empieza con palabras delicadas y dulces al principio. Le dice, queridos hermanos y padres, oiga bien, y todos los que están aquí, el Dios de la gloria se le apareció a Abraham en Harán allá. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te voy a mostrar todas las cosas que yo te daré y donde yo te envíe. Y empezó a predicarle desde Abraham. Escuche esto. Y el hombre iba generación por generación predicándole. Le predicó de Abraham, le predicó de Moisés, le predicó de Noé, le predicó de Josué, le predicó de todo eso que estaban delante de él. Tranquilo, manso, como una oveja, predicando el hombre. Hasta que llegó el versículo 51, donde él le dice, ustedes lo que son es de dura cerviz. Porque hay momentos, déjame decirte, hay momentos que Dios te va a poner como una oveja, pero va a llegar el momento donde tú te vas a transformar, aleluya. Y la oveja que hay en ti se va a convertir en un león. Y de repente tú vas a empezar a hablar palabras del cielo, escucha. Y de repente este hombre empezó a hablar con la autoridad que venía del cielo, porque ya no era él que estaba hablando. Cuando el Espíritu Santo toma una persona, usted como que se transforma. Usted dice, ¿qué fue lo que pasó? Pero ahí estaba tranquilo, ese tipo ni habla. Esa persona ni habla. Y de repente tú lo ves predicando. ¿Y qué es esto? Fue que se le metió el Espíritu Santo por dentro. Y cuando el Espíritu Santo empezó a hablar y lo empezó a confrontar, y le dijo, ustedes lo que son es duros de cerviz, uno incircunciso de corazón y de oído, ustedes resisten a la voz del Espíritu Santo. Y así como sus padres son ustedes. Porque sus padres persiguieron a los profetas y a todos los que vinieron predicando de Jesús delante de nosotros. Ustedes lo agarraron y lo mataron como hicieron con Jesús. Y dice la palabra de Dios que esta gente se enojaron por dentro, en su corazón los dientes, y el tipo hablando. Y dice la palabra de Dios que de repente el muchacho mira al cielo y ve los cielos abiertos y ve al Hijo de Dios a la diestra del Padre. No se quedó callado y tenía que contarla. Él tenía que contar lo que estaba viendo. Y dice la palabra de Dios que abrió la boca y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios, aleluya, a la diestra del Padre. Aleluya, esa fue la gota que derramó el vaso. ¿Tú sabes por qué? Porque mientras muchos quieren atacarte, mientras muchos quieren criticarte, Dios te está abriendo los cielos a ti para que tú veas su gloria. Aleluya. Mientras ellos pierden el tiempo buscando excusas, buscando cómo acusarte y perdiendo el tiempo en no hacer la voluntad de Dios, Dios a ti te está abriendo los cielos. La palabra dice que el hombre empezó a ver los cielos abiertos y al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Qué tremendo. Los fariseos ni soñaban con algo así, y el muchacho viendo esto delante de todo ello y voceándolo. Dice la palabra de Dios que ellos lo arrebataron de aquel lugar, lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon, le quitaron su vestimenta. La vestimenta la tiraron a los pies de un joven llamado Son los propósitos de Dios. Saulo estaba allí mirando. Dice la palabra de Dios que la vestimenta de aquel joven se la tiraron a los pies de Pablo. Lo que Pablo no sabía era que ya el llamado le correspondía a él. Ya Dios lo estaba anunciando desde antes de tiempo. Que el manto que estaba en Esteban ahora venía sobre Pablo. Y Pablo mirando y pensaba que era un espectador. Le estoy hablando a gente que están en este lugar y usted me está viendo predicando. Y usted cree que un día usted no va a estar parado aquí hablando de la palabra de Dios. Estoy diciendo que te prepares, porque si tú aceptaste el llamado que Dios te dio, tú no vas a estar aquí, no, tú vas a las naciones a predicar. Tú vas a las naciones a hablar del reino, de la gloria de Dios. De la palabra de Dios. Que de este hombre llamado Esteban, aleluya, Dios le permite esta experiencia.
La palabra dice que ellos lo estaban apedreando. A ti te digo que te están dando duro. Déjalo que te den, déjalo que te golpeen. Déjalo que tiren piedra. Que hablen contra ti, una pedra. Que chismeen contra ti, otra pedra. Que te empujen, que hablen todo tipo de blasfemia contra ti. Eso es piedra que ellos están tirando. Pero esas piedras te están empujando a ver esos cielos abiertos. Esa piedra que ellos están tirando. Esteban ni fijó los ojos en eso. Y Esteban estaba con sus ojos puestos en el cielo y le estaban dando. Y le dijo: Señor, en tu mano entrego mi espíritu. Y después le dijo: no tomen en cuenta este pecado, porque ellos no saben lo que hacen, no le tomen en cuenta. Y dice la palabra que ahí durmió. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros morimos en Cristo, nosotros solamente dormimos. Nosotros no morimos. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y yo leía mucho una lectura y yo no entendía hasta que llegué hasta esta parte. Y el Espíritu Santo empezó a hablarme. Y yo siempre leía lo de Isaías, que fue molido por nuestro pecado, que fue un varón de dolores, sufrió y por nuestro castigo. Y todo eso yo decía, pero sí, yo lo leo, pero como que no, tú no lo sientes, casi tú lo lees. Gloria a Dios. Y luego el Espíritu Santo me dice: ponte a pensar y investiga. Y luego me pongo a ver y veo cómo fue la muerte de cada uno de esos apóstoles. Wow, a uno lo ahorcaron, a uno lo traspasaron con una lanza, a Marcos lo arrastraron en caballo, lo arrastraron arrastrado, a Pablo le mocharon la cabeza. Y así sucesivamente. A Pedro lo crucificaron boca abajo. Y yo decía: wow, qué tremendo es cuando tú aceptas el llamado de Dios. Es que a ti no te importa nada, que tú estás dispuesto a la muerte si es necesario. Y todos estos hombres de Dios que sufrieron este gran martirio. Y luego me dijo el Espíritu Santo: ahora investiga sobre Jesús, para que tú veas. Y cuando yo investigo la crucifixión de Jesús, me topo allí que esta gente usaron unos clavos de 6 pulgadas. Una cosa como de ese tamaño. Y lo incrustaron en la muñeca de aquel hombre. Y ellos sabían que eso le iba a desgarrar todos los tendones, los ligamentos, todo le pusieron ahí esos clavos. Y le traspasaron los 2 pies con aquellos clavos. Y era tanto el dolor y el sufrimiento que estaba pasando en aquel lugar. Yo no le estoy hablando de Biblia, ahora yo le estoy hablando de lo que yo pude investigar. Que él, para poder soportar el dolor y el peso del cuerpo, tuvo que encorvar su espalda así en la cruz. Encorvar y afincar el peso aquí en esta parte. Porque era tan fuerte lo que él estaba sufriendo. Y para él poder respirar, él tenía que doblarse así. Porque no aguantaba el dolor. Sufrimiento tremendo. Dicen los que saben de biología que una persona tiene 4.5 litros de sangre en el cuerpo. Jesús la botó toda en la cruz. La palabra dice que Jesús botó agua de sus heridas. Ya no había más nada que hacer. Él lo había entregado todo. Le hablo a personas que sienten vergüenza de decir: yo soy cristiano. Que sienten vergüenza de decir: yo hoy acepto a Jesús. Que sienten vergüenza de decir: yo hoy creo que tú eres el Señor y el Salvador. Es a ese tipo de personas que yo le estoy hablando. ¿Por qué? Porque la palabra dice que cualquiera que lo negare delante de los hombres, Él le va a negar un día delante del Padre. Hoy yo te hago una invitación y te digo lo que me dijo el Espíritu Santo. Y me dijo: pregúntale si no fue suficiente lo que Jesús hizo. Pregúntale si no fue suficiente que Él, siendo inocente, en contra de su voluntad, Jesús dijo: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él aceptó llevar ese peso, ese pago, y por mí. Y se nos hace tan difícil decir: yo hoy te... Creemos vergüenza
Jesús llevó ese madero por más de 2 kilómetros, pedrada y escupiéndolo y de todo y haciéndole burla. Y con una golpiza que le habían dado, que dice que le arrancaron hasta la barra tan fuerte que le habían dado, la carne así se la arrancan. De parte de Dios, eso era todo lo que yo tenía que decir. Yo no sé si esas palabras son más que suficientes para ti, pero si yo no conociera de Dios, riendo al altar, a decirle: Señor, hoy, de que tú dieras tu vida a mí, de que tú hoy decidieras salvarme, y perdóname por esos días que yo me había avergonzado de decir que no soy cristiano, que yo nada más visito una iglesia. Qué orgullo. Cuando en otros lugares esa gente padecen hasta de muerte por causa de Jesucristo. Y que le hagan lo que le hagan. Por decir yo soy cristiano, matan a sus hijos delante de ellos. Pastores que tienen que ver a sus hijos morir. En el oriente, allá, delante de todo el mundo, lo matan ahí delante de ellos. Y ellos callar y no poder negar a Dios. Ese es el precio que pagan esas personas. Pero aquí, no, yo no veo el precio. No creo que el precio sea muy alto. Cuando aquí todo es por gracia, nosotros estamos en la gloria. Por eso hoy el altar está abierto. Y yo invito a todo aquel que quiera aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador. Si usted aún no lo conoce, si usted no lo ha aceptado, yo te invito a este lugar para que hagamos una oración de fe. Que tú te pares y digas: Señor, yo reconozco que estoy mal delante de ti, y yo quiero ser parte de ese llamado. De ese llamado que tú no has hecho, Señor. De ese supremo llamamiento, Padre amado. Yo quiero ser parte, Señor. Porque lo único que Dios busca de usted, usted no sabe lo que es. La disposición. Que usted esté dispuesto. Isaías era inmundo de labios y le dijo: Señor, yo voy a morir porque he visto la gloria. Y le pasó un carbón encendido. Y después que le pasó ese carbón encendido, le hizo la pregunta y le dijo: ¿a quién enviaré? Y dice la palabra que Isaías de una vez dijo: heme aquí, envíame a mí. Eso es lo único que Dios necesita de usted. Que usted diga: heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo hoy acepto hablar de tu palabra, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Y no habrá barrera, no habrá muralla, no habrá perseguidores, Señor, que me hagan negar tu nombre. Que me hagan decir, Señor, que yo no soy cristiano. Aleluya. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Pónganse de pie, vamos a adorar a Dios. Gloria a Dios. Varón, cánteme Haz Llover aquí en este lugar. Y haga como Dios lo guíe ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Haz llover, haz llover y rompe las fuentes del cielo. Gracias.